Hoy día tenemos un conversatorio se podría decir, de lujo, porque tenemos a dos grandes invitados. Uno es la doctora Karina Acevedo Whitehouse y al doctor Elar Koch. Voy a pasar a leer un poco brevemente lo que es el currículum de la doctora Acevedo para después, posteriormente, presentar al doctor Koch y empezar con las preguntas. La doctora Acevedo, ella obtuvo el doctorado por parte del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge por su tesis sobre inmunogenética. En cuanto a su formación inicial, obtuvo su licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 1999, y el grado de maestra en Ciencias por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada en el 2001. Entre el 2005 y el 2010 realizó un postdoctorado en epidemiología en el Instituto de Zoología de la Sociedad Zoológica de Londres. Fue repatriada por CONACYT a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es profesora investigadora a tiempo completo de la Unidad de Microbiología Básica y Aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella lleva más de 20 años investigando aspectos de plasticidad inmune, inmunogenética y epidemiología molecular de infecciones virales, bacterianas y parasitarias en poblaciones silvestres. Durante este tiempo ha tenido el gusto de dirigir 10 tesis a nivel doctorado, 19 tesis a nivel maestría y 11 tesis a nivel de licenciatura. Ha publicado más de 50 publicaciones científicas y 7 capítulos de libros que han sido citados en más de 2.000 estudios científicos. Actualmente es profesora de Virología y Epidemiología Molecular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, profesora visitante de la Universidad Andrés Bello en Chile, e investigadora asociada del Marine Mammal Center en California. Coordinó el Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina del 2014 al 2018 y tuvo el honor de ser presidente de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina del 2012 al 2014. El 2018 ganó el premio SANI a la docencia y fue ganadora el 2012 el premio Alejandrina, modalidad Talento Joven en Ciencia. Actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. Por su parte, el doctor Elar Koch es epidemiólogo senior, PhD en Ciencias Biomédicas, chairman y director de investigación de Melissa Institute. El doctor Koch completó gran parte de su formación como epidemiólogo e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y se convirtió en jefe de investigación del Departamento de Medicina de la Familia. El primer mentor del doctor Koch fue la doctora Aida Kirschbaum-Kansten, una destacada inmunóloga y epidemióloga en enfermedades infecciosas con quien obtuvo su maestría en ciencias. Koch tenía un gran interés y formación en bioestadística y publicó una serie de artículos teóricos sobre la aplicación de modelos lógicos popperianos a la epidemiología clínica. Obtuvo una beca para realizar su doctorado de la mano del cardiólogo Dr. Tomás Romero Carvajal y profesor de la Universidad de San Diego, California. El Dr. Romero fue su mentor en epidemiología, estudios clínicos y ciencia básica de las enfermedades cardiovasculares. Koch realizó varias investigaciones sobre fisiología del ejercicio, presión arterial alta, variabilidad de la frecuencia cardíaca y factores de riesgo cardiovascular y fundó el estudio Proyecto San Francisco, una cohorte de observación prospectiva de la población chilena seguida durante 15 años. El estudio Proyecto San Francisco se inspiró en el estudio cardíaco original de Framingham y tuvo una notable producción científica con numerosas publicaciones y premios, además de la formación de varios jóvenes investigadores en epidemiología. El Dr. Koch continuó su formación postdoctoral con el Dr. John Trost, profesor de salud materno-infantil de la Escuela de Salud Pública de Gillings de la Universidad de Carolina del Norte, mediante la realización de dos grandes experimentos de poblaciones naturales sobre determinantes de la salud materna en Chile y México. Fuertemente atraído por la biología del desarrollo y la salud materno-fetal, Koch y otros académicos fundaron el Instituto Melissa, una corporación de biotecnología dedicada a investigar biomarcadores ultratempranos de salud fetal y desarrollaron una terapia prenatal para el síndrome de Down, una condición genética causada por trisomía en el cromosoma 20. Doctora Karina Acevedo, buenas noches. Hola, buenas noches, Patricio. Gracias a ti, gracias a PSIN por esta invitación. Y pues es un honor compartir aquí este conversatorio con el doctor Elar Koch, a quien no tenía el gusto de conocer. Así que bueno, nos habías tú mandado las preguntas de antemano, entonces sí tuve la oportunidad de preparar algo. Te avisaba yo al inicio cuando nos conectamos de que va a ser un poco distinto a otras veces. Vamos a ver cómo funciona. Traté de hacerlo un poco como un mapa mental, ¿vale? Espero que ya puedan ver la presentación. ¿Sí es así, Patricio? Sí, se ve. La pregunta, Vale.
la pregunta para que todos la sepan, es que, ¿qué es la inmunidad natural? Y si existen diferencias con la inmunidad artificial contra el virus SARS-CoV-2. Ok, vale. Y cuando lo estaba preparando, porque nos dijiste que teníamos 10 minutos, ¿no? Para contestarla, me di cuenta que fue una pregunta muy tramposa, porque son dos en una, y son dos preguntas muy extensas en realidad, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿de qué forma puedo tratar de abarcarlo? Aclarando que evidentemente no hay forma de ser exhaustiva, ¿no? Con este poquito tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer, si queremos responder esa pregunta, es abordar qué es la inmunidad natural. Y pongo natural entre comillas porque es un concepto raro. Yo argumentaría que en realidad hay inmunidad, punto. Que no es necesario que separemos inmunidad natural de vacunal. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, bueno, lo primero es preguntarnos qué es, ¿no? Y asociado a qué es, quiero aclarar ahorita algunas concepciones erróneas, ¿no? Algunas cosas que pueden llegar a ser tristemente marcadas en los medios, dichas hasta el cansancio, y que pueden dejar una idea bastante equivocada de lo que realmente es. Para empezar, inmunidad no es lo mismo que respuesta inmune. Eso es bien importante que quede claro. Son dos cosas absolutamente relacionadas, pero no es un sinónimo inmunidad que respuesta inmune. Por otro lado, otro concepto equivocado es pensar que inmunidad es igual a anticuerpos. Eso es otro concepto equivocado. Y el cuarto, que necesito que todos tengamos presente a lo largo de estos minutos que trataré de responder la pregunta, es que se cree que entre más tienes respuestas inmunes, mejor estás. Y eso también es una concepción errónea. Entonces, vámonos con qué es el sistema inmune. Y el sistema inmune, o más bien qué es la inmunidad, viene del latín immunitas, que era un concepto que se utilizaba para los políticos de ese tiempo en Roma, donde la palabra denotaba que no podía hacérseles nada a ellos, aunque ellos hubieran hecho algo equivocado, es decir, contaban con inmunidad. Después se incorporó ese término para comprender este fenómeno fisiológico, que en realidad a lo que se refiere es a la protección que tenemos contra el daño causado por algo ajeno, le hace virus, bacterias, hongos, protistas, lo que ustedes quieran, algo que nos está haciendo daño a nivel del organismo, pero también puede ser contra cosas propias, por ejemplo, en un caso de cáncer que no esté asociado con un virus. Es decir, hay un daño propio, se cambian algunos de mis componentes y entonces la inmunidad también puede ser en contra de ese daño. ¿Okay? Entonces, eso sería como la definición. Ahora, si nos vamos a cómo es que ocurre, es ahí donde llegamos a esto famoso que les dije en esa concepción errónea de que inmunidad no es idéntico a respuesta inmune. La inmunidad se da porque tenemos una serie de respuestas inmunes. Su base es reconocer lo que soy de lo que no soy. Esa es su base. Si un organismo no es capaz a nivel celular, a nivel molecular, de identificar lo que es de lo que no es, no va a ser capaz de ejercer una respuesta inmune que le confiera inmunidad. Y las respuestas inmunes se dan por una serie de moléculas y una serie de células que están interactuando para que nosotros podamos resistir, que casi toda la inmunología se centra, sobre todo la inmunología clínica, en eso de resistir. Es un concepto muy bélico, pero también puede ser tolerar. Y la inmunología moderna, no la clínica como tal, pero la inmunología moderna ha empezado a entender la importancia de tolerar. Es un concepto bien distinto. Pero entonces, moléculas y células actuando en conjunto una vez que identifican que algo está ahí que no tendría que estarlo para poder resistir o tolerarlo y que es regulado de forma muy estricta, tremendamente estricta. No es un botón de lo enciendo y ya está. Va a estar regulado por el sistema nervioso, por el sistema endocrino, todo, incluso a nivel de nuestra percepción de horas de luz. A ese nivel llega. ¿Por qué? Porque lo que busca es ser óptima y no máxima. Y esto lo relaciono con lo que les dije arriba de la concepción errónea de que en estos últimos 2 años parece que nos quieren hacer creer que entre más es mejor. Y no es así. La idea es que sea óptima, no máxima. ¿Por qué? Por un lado, porque es muy costoso implementarla. Y ahí les pongo del 1 al 5, que son referencias que hace un rato compartí con Patricio y también lo presenté, lo mandamos en nuestro Telegram, en la Akasha Comunidad, para que tuvieran acceso a esas referencias. Esos son los números, ¿no? Del 1 al 5 son las referencias que nos explican justo eso, el costo. ¿A qué va esto del costo? Activar el sistema inmune cuesta, y no me refiero a dinero, evidentemente.
respuesta en términos de la energía que estoy utilizando y los nutrientes que estoy utilizando para poder generar esas respuestas, que al fin y al cabo se basan en proliferación celular y en generación de proteínas. Eso es costoso. ¿Qué tanto? Pues imagínense, solo 1 grado centígrado de una elevación de la temperatura me puede dar de un 15 a un 20% de elevación en mi tasa metabólica basal. Es decir, cuánta energía estoy gastando sin hacer nada. Eso es un gasto muy alto. Entonces, se busca que sea óptima, no máxima, desde el punto de vista de costo. Por otro lado, se busca que sea óptima y no máxima para evitar problemas causados por mis propias respuestas. Al final, esas células, esas moléculas pueden ser brutales, pueden realmente causar daño a tejidos. Así que se trata de limitar ese daño. Y por último, porque si yo me excedo y estoy constantemente implementando la misma respuesta, puedo llegar a un proceso de agotamiento inmune de linfocitos. Un proceso que en inglés se conoce como lymphocyte exhaustion, agotamiento inmune. O un proceso que se conoce también como anergia, que es cuando ya no soy capaz de responder. Ya soy tolerante a eso que estoy viendo, pero me está haciendo daño eso que estoy, bueno, más bien lo que ya estoy viendo y estoy ignorando, ¿no? Entonces, por eso es que se busca que sea óptima y no máxima. Ok, vámonos ahora con esto de la inmunidad vacunal. ¿Qué tan diferente es? ¿No? Y que les decía, yo creo que es equivocado que estemos tratando de diferenciar ahí. Inmunidad, ya dije que es la protección contra el daño. Más bien, en lugar de referirnos a inmunidad natural e inmunidad vacunal, tendríamos que decir es inmunidad que se genera a través de una infección y la inmunidad que se genera a través de una vacuna. Eso sería, a mi juicio, lo correcto. Entonces, voy aquí a parar un segundo y recordarles que la inmunidad en los metasuarios, es decir, en los animales, comienza hace 800 a 600 millones de años cuando aparecen los metasuarios. ¿Okay? Desde el animal más basal ya contamos con muchos de los distintos efectores de las respuestas que contamos ahorita nosotros los humanos. ¿Okay? Desde la parte innata. Todas las respuestas innatas, muchas de ellas ya estaban presentes hace 800 millones de años. Sigue avanzando el tiempo y hace 450 a 400 millones de años aparecen los vertebrados con mandíbula inferior. Y se dan unos procesos increíbles ahí que les permiten, a través de procesos genéticos, procesos que incluso tienen que ver con un virus, se da el que puedan tener respuestas adaptativas que los otros animales no tienen. Entonces, las vacunas generan inmunidad cuando funcionan porque tenemos nosotros inmunidad que se basa no solo en lo innato, sino en lo adaptativo. ¿Qué características tiene lo adaptativo? Es muy específica y genera memoria. Sin eso, las vacunas no funcionarían. Entonces, ese punto espero que haya quedado claro. Y de ahí me voy hacia la parte de cuál es la diferencia en términos de la inmunidad que se genera con las vacunas y la inmunidad natural. Y para eso necesitamos forzosamente pensar en qué es lo que pasa cuando nosotros nos infectamos de SARS-CoV-2. ¿Okay? Entonces ahí les pongo una imagen que ahorita vamos a ver en grande con el número 7 de referencia, es la referencia 7 donde saqué esta imagen. Entonces, bueno, cuando nosotros nos enfrentamos al virus SARS-CoV-2, acabamos de toparnos con él, porque alguien, no sé, tosió, que estaba infectado y nos llegó ese virus, o a través de la ruta fecal oral, que también puede ser, no importa, nos topamos con él, ¿de acuerdo? Hay barreras, va a haber barreras que tienen efectores físicos y químicos que bloquean. Si esas son efectivas, y muchas veces son efectivas, porque recordemos que los virus no tienen poderes de locomoción, puede ser bloqueado muy efectivamente. Ahí no voy a empezar mis respuestas inmunes en contra. Fue como un bloqueo mecánico. Muchas veces ocurre y esa persona no tiene una inmunidad en contra de ese virus, simplemente lo detuvo. Si esas barreras no son efectivas, entonces van a entrar en cuestión de horas los efectores innatos. ¿Y cuáles son esos? Los efectores que están asociados con el reconocimiento de patrones grandes, generales del virus. Puede ser la envoltura, por ejemplo. Podría ser el ARN de doble cadena en algunos virus. Son patrones moleculares asociados a eso. Y se da una cadena de eventos en horas, como digo, rápidamente, que van a activar a macrófagos, a células dendríticas y a otras células que son geniales, que se conocen como células asesinas naturales. Y en muchas personas, esas respuestas innatas son suficientes para detener la infección. Esas personas no van a generar necesariamente una inmunidad de memoria. Pueden hacerlo o no. Pero la gran mayoría de la gente, después de ese proceso, que es de horas, algunos días, se da
la activación de las respuestas adaptativas. No es una cosa de acá para acá innato, de acá para acá adaptativo, porque hay toda una comunicación entre células. Muchas de las células del sistema inmune innato se comunican con las células del sistema inmune adaptativo. Y a lo que se llega con esto en particular es a la activación de linfocitos B y de linfocitos T. Los linfocitos B son los que generan los anticuerpos. Los linfocitos T tienen una acción directa contra las células infectadas, las destruyen. Esta nos protege por meses y genera memoria que nos dura años. Para algunos virus esa memoria es de toda la vida, como sarampión. Piensen ustedes, si les dio sarampión o los vacunaron contra sarampión en su infancia, ustedes no los han tenido que volver a vacunar contra esto. Nos da una memoria de por vida por muchos motivos. No todos los virus generan, después de la activación de las respuestas inmunes adaptativas, una memoria de años, pero muchos sí. Y entonces, generamos anticuerpos y generamos linfocitos T citotóxicos contra muchísimas proteínas y de hecho contra muchas distintas partes de las proteínas. Estas proteínas son Spike, que todos nosotros hemos escuchado hasta el cansancio en estos años, pero también la nucleocápside, la proteína de matriz, la proteína de envoltura, que estas son proteínas estructurales del virus. Y como les digo, no solo es a la proteína, es a pedacitos de la proteína. Entonces tenemos más de 1000 potenciales sitios de péptidos, pequeñitas proteínas, que nuestro sistema inmune ve después de que le informa el innato y genera estas respuestas de anticuerpos y de linfocitos T citotóxicos en contra. También contra la enzima que le permite copiar su genoma y contra otras regiones que se van a producir a través de procesos genéticos de proteínas de este virus. Ahí tienen las referencias de la 8 a la 10 donde pueden leer al respecto. Generamos de manera natural, después de una infección, respuestas que nos duran de protección meses y de memoria años. Y cuando digo memoria, quiere decir que muy rápidamente la puedo volver a activar y me va a dar protección después. Ahora, arriba pueden ver una gráfica y lo que está intentando mostrar es lo que ocurre normalmente en esto que les digo que es óptimo y no máximo, ¿de acuerdo? Entonces, la línea verde muestra lo que sería, de manera muy burda, más y más y más y más respuesta inmune genérica, ¿ok? Y en rojo se ve esta curva, donde lo ideal es el punto medio. No es el no tener y no es tener demasiado. Si yo no tengo la posibilidad de tener una respuesta innata y adaptativa contra el virus, va a proliferar el virus. Ahí lo identifico como con esas manchitas que serán virus que están felices proliferando. Si tengo demasiada respuesta, tampoco es bueno para mí. Por lo que les dije, sobre todo puede haber inmunopatología y puedo también caer en alergia, ¿de acuerdo? Un óptimo es el que queremos y eso es lo que suele ocurrir con la mayor parte de la gente que se infecta. Ahora, ¿qué pasa de manera natural? Esto que les pongo es la publicación número 11, la referencia 11, que es de PAN y colaboradores, que yo sé que lo ven un poco borroso, pero eso no es lo que me interesa. Esta imagen muestra cómo en personas infectadas, ahí no había todavía vacuna, no estaban probando con vacuna, vieron en 171 pacientes y su edad era de 23 a 83 años. En azul oscuro, vemos los controles. Esos no deberían de tener, no se enfrentaron al virus, no deberían de tener estas respuestas inmunes en contra del virus. Y en morado, verde y rojo estamos viendo en distintos meses después de que se infectaron la cantidad de anticuerpos. Aquí arriba está contra la nucleoproteína, la nucleocápside. IgG son los anticuerpos más comunes, más abundantes en sangre. IgM los primeros en producirse. Importante, IgA. Generamos también anticuerpos, secretores, que se van también a mucosas y se producen también en mucosas. Y eso es importantísimo, porque si generamos anticuerpos de mucosas, entonces sí que estamos muy protegidos contra ese virus que tenga las mismas características, en este caso la nucleocápside, la nucleoproteína, si nos volvemos a enfrentar a través de las mucosas, que es como este virus entra en nosotros a través de mucosas. No solo es nucleoproteína lo que generan anticuerpos, también la región S1 de Spike, la región que se pega al receptor de Spike, estas dos hileras son de Spike, y también generamos anticuerpos naturales, que estos con el paso del tiempo, que es lo que muestran las imágenes de abajo, van madurando. Eso es lo fascinante de los anticuerpos naturales. Van madurando para ser muy afines. ¿Okay? Entonces, la importancia de estos anticuerpos en mucosas la pueden ver a detalle en las referencias 12 y 13 que les compartí. Ahora, las vacunas, casi sin excepción, se enfocaron solo en Spike. Entonces, tenemos las vacunas basadas en ARN mensajero,
las vacunas basadas en vectores adenovirales, las vacunas que producen únicamente se basan en proteínas recombinantes, y en azul pongo los casos de vacunas inactivadas, que esos son más como lo que estábamos acostumbrados a tener anteriormente, que es el virión como tal, SARS-CoV-2, que lo inactivaron, ya no puede replicar. El azul, en este caso, tiene todas las proteínas, pero no es muy eficiente la vacunación, la efectividad de las vacunas inactivadas, porque necesitamos constantemente estar poniendo más y más refuerzos, porque este virus, al no replicar, no va a interactuar de la misma forma como hubiera interactuado un virus, ¿okay? Normalmente. Ahora, en el caso de las que se basan en Spike, ahí probablemente ya se dieron cuenta de una limitación. Solo se basan en Spike, ¿ok? Eso implica que personas que no tuvieron exposición al virus de manera natural, una infección natural, y que reciben la vacuna solamente tienen protección contra Spike y sobre todo contra el primer y segundo Spike que estaban circulando en el mundo entre finales del 2019 e inicios del 2020. Todas las otras variantes que salieron después no fue desarrollado para eso. Entonces nosotros podemos ver esta imagen como en la publicación 14 que dice qué es lo que pasa cuando yo recibo una vacuna, por ejemplo, de ARN mensajero, dice, me ponen la vacuna aquí en el deltoides, mis células dendríticas se dan cuenta que hay algo que no soy yo, lo incorporan, hacen el primado, educan a los linfocitos y yo empiezo a tener toda esta serie de eventos que aquí están identificadas, ¿no? Representadas como lo que me va a llevar a la larga a una producción de anticuerpos, porque están muy asociadas con esas respuestas que se conocen como de TH1 o de TH2, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Que es muchísimo más complicado que esa gráfica. Para empezar, sabemos que la presencia de ese ARN mensajero y el spike que están produciendo nuestras células en respuesta a haber incorporado el ARN mensajero a la vacuna dura mucho más de lo que se pensaba. El ARN mensajero se encuentra dentro de los centros germinales de los nódulos linfáticos por más de 2 meses. Eso es muchísimo más de lo que se había pensado. En una infección natural no tenemos la infección del virus durante 2 meses generando spike. Por otro lado, el ARN mensajero se biodistribuye por todos lados, incluyendo cerebro, ovarios, testículos, corazón, mientras que el virus en una infección natural no hace esto. Producimos más spike que en una infección natural y llega a otras células. Pueden ver en la publicación 15 esto que menciona acerca de la duración mayor y la producción de spike. Entonces, les pongo aquí una imagen de una página de la publicación número 7 y marco en amarillo algo muy importante. Pueden ver esto. Dice, la evidencia reciente sugiere que los anticuerpos inducidos por la vacuna empiezan a declinar 6 meses después de la segunda dosis. Ok, ¿por qué? Porque las células que se inducen por esta vacuna viven muy poco tiempo y no se desarrollan, puede que no se desarrollen, hacia las células de memoria y hacia las células plasmáticas, que son las que están genere y genere y genere esas proteínas. Eso es importante. Es distinto que en una infección natural. Entonces, la inmunidad que se genera por una infección natural no es solamente mucho más amplia en términos de lo que nuestro sistema inmune ve, sino que los mecanismos que inducen las respuestas inmunes después de la vacunación genera incluso células que viven menos tiempo que con la vacuna, ¿no? Luego, lo que dicen aquí es que los individuos que tuvieron una infección de SARS-CoV-2 en el pasado, independientemente que haya sido muy intensa o no esa infección, tuvieron 10 a 45 veces más anticuerpos neutralizantes que las personas vacunadas que no habían sido infectadas en el pasado. Eso es importante. Y el tercer punto, las personas con inmunidad por infección, nada más por infección, tienen 13 veces menos riesgo de tener infecciones reincidentes comparado con aquellos que tuvieron la vacuna de Pfizer de ARN mensajero. Eso es importante y es una publicación reciente. Entonces, aquí voy a parar y esto lo voy a retomar con la siguiente pregunta cuando ya me toque, Patricio. Espero no haberme pasado demasiado. Buenas noches, doctor Koch. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a partir haciendo una declaración de conflicto de interés, ¿ya? Por si acaso, digo yo, ¿ah? Porque como este tema es tan contencioso y un tema políticamente contencioso también, hay agendas detrás, etcétera, está involucrada la farma, ¿no es cierto? Y yo mismo dirijo hoy día un instituto de biotecnología que está trabajando en un fase 1 con un antiviral de amplio espectro que incluye coronavirus. Y esa patente está en Estados Unidos. Así que por lo tanto lo tengo que mencionar, por si alguien quiere alguna suspicacia al respecto, ¿no?
hay que decirlo, no soy antivacuna, ¿no es cierto? Estamos con un fase 1, un antiviral de amplio espectro, y una patente en Estados Unidos, que está acá, digamos, y que ustedes la pueden, digamos, seguir, etcétera. Y esto para evitar cualquier tipo de suspicacia cuando estamos hablando de un tema que es directamente relacionado con un virus, un coronavirus como el SARS-CoV-2. Bueno, a mí me gusta esta diapositiva, ¿ya? Porque en realidad estamos aquí hablando de dos estrategias de control, ¿ya? De la pandemia. Una estrategia basada en medidas restrictivas y vacunación masiva, y otra estrategia basada en enfoque de riesgo. Y esto es un indicador duro, esto es mortalidad por millón, ¿ya? Aquí tenemos a Japón, por ejemplo, Bangladesh, comparado con la Unión Europea. También hay otros países de la Unión Europea que no implementaron una estrategia basada en enfoque de riesgo, por ejemplo, Suecia, es uno de ellos. Cuando comparamos estas dos estrategias, lo que nosotros estamos viendo ahí, por ejemplo, es cierre de fronteras, ¿no es cierto? Se cierran frente a brotes, una estrategia basada en enfoque de riesgo, abiertas, la vacunación y las medidas de protección están dirigidas a toda la población, en la estrategia basada en enfoque de riesgo es a la población de riesgo, la inmunidad natural no la considera y no fue considerada. En Chile, por ejemplo, no se habló de inmunidad natural, jamás se habló de inmunidad natural. En la estrategia, ni en los informes, ni en los comunicados de prensa que se daban diariamente sobre el avance de la epidemia. En cambio, en una estrategia basada en enfoque de riesgo, el muro de inmunidad natural en población de bajo riesgo es fundamental. Y estos son niños, adolescentes, adultos jóvenes, en el caso del SARS-CoV-2 y de coronavirus en general. Bueno, pasaportes de vacunación, pases de movilidad, restricciones a la movilidad, aforos, etcétera, ¿ya? La estrategia restrictiva obviamente la implementa, que es una forma, ¿no es cierto?, de inducir a las personas a que se vayan a vacunar, ¿verdad? Ese es el objetivo que tiene. En la estrategia basada en enfoque riesgo no. La idea es orientar, informar a la población, pero nunca coaccionar. ¿Por qué razón? Después lo vamos a ver, que este tipo de cosas en el tiempo es insostenible porque disminuye la confianza del público, ¿ya? En una herramienta fundamental que son las vacunas, y que las vacunas bien usadas van a tener buenos resultados. Y es lo que vamos a tratar de establecer acá. Las escuelas cerradas ante brotes, clases online, abiertas clases presenciales en la estrategia de enfoque de riesgo, etcétera, etcétera. En la profilaxis y el tratamiento temprano no se considera en general, no se consideró, no se habló, se censuró sobre el tema. Las guías clínicas, profilaxis como la vitamina D, el zinc, preparar a la población a enfrentar una pandemia, porque tuvimos como 2 semanas, entonces sabemos que tenemos muchas personas, muchos viejitos, muchas embarazadas que tienen déficit de zinc, déficit de vitamina D, que son fundamentales, ¿ya? En las metaloproteínas, por ejemplo, o que son fundamentales agentes reguladores del sistema inmunológico, y que yo creo que la doctora lo sabe mucho mejor que yo. Bueno, nosotros cuando uno está hablando de inmunidad natural, está hablando de distintos niveles de evidencia, ¿no? Aquí yo quiero referirme solamente a la evidencia que se fue acumulando. Cuando partió la epidemia no teníamos esta evidencia, no existía esta evidencia. Pero con el correr de la pandemia comenzaron a surgir estudios que yo los clasifiqué en evidencia biológica, evidencia clínica y evidencia epidemiológica. Y la evidencia epidemiológica, ¿por qué la pongo al final? Porque es la que finalmente termina evaluando el contexto poblacional, ya la epidemia corriendo, ya miles y millones de personas afectadas, etc. En la evidencia biológica, tempranamente ya aparecieron estudios mostrando que había inmunidad de memoria ya contra SARS-CoV-2 8 meses después de la infección, por ejemplo. Se detectaron también anticuerpos ultrapotentes
contra SARS-CoV, ya en general, contra lo que más evaluaba, como bien expuso la doctora Acevedo, fue la spike protein, ¿verdad? Que fue lo primero que se evaluaba, ¿no es cierto? Y el RBD, la zona donde se une, digamos, el receptor del virus a las células humanas. Hubo también, ¿no es cierto?, varios estudios que mostraron que la inmunidad de memoria se retenía por largos periodos de tiempo. En la medida que fue avanzando la pandemia, se fue demostrando primero 8 meses, 6 meses, 12 meses, hasta 20 meses, que incluso ha llegado. Y como podemos ver también, los anticuerpos eran sobre múltiples epítopes, múltiples antígenos y múltiples epítopes. El riesgo de reinfección también fue biológicamente demostrado, ¿ya? Y aquí hubo una cosa muy importante. Se vio que el haber sido expuesto al coronavirus ancestral o al fundador, que le podemos llamar, ¿ya? El alfa, el primero que aparece, que es el que golpea más fuerte en general en una epidemia de virus respiratorio. Lo mismo ocurrió en el 2009 con la influenza, ¿ya? Se observaba que la inmunidad natural era cruzada contra múltiples variantes, ¿no es cierto?, de SARS-CoV en la medida que iban apareciendo. Y esto también es muy interesante, nos dice, oye, si tú has sido expuesto a COVID, ¿no es cierto?, vas a tener inmunidad cruzada, y como veremos después, eso fue, digamos, algo que hoy día ya está muy bien corroborado, confirmado, por la evidencia científica, al menos a nivel biológico. La evidencia clínica también mostró, ¿ya?, que en los estudios de cohorte de series de casos había un riesgo muy bajo de reinfección. Alrededor de, por ejemplo, en ese estudio del SIREN, 84%, en otro estudio en Marines de Estados Unidos, 82%, y se veían, digamos, ¿no es cierto?, claramente este fenómeno. En el gráfico, por ejemplo, ahí se puede ver cómo al principio, ¿no es cierto?, se ve este gran pic, ¿ya?, de la cohorte de individuos infectados, y luego se ve la cohorte negativa cómo comienza a infectarse, que es la línea roja. Y las reinfecciones son las líneas que están ahí, ¿no es cierto? Y se ven muy bajitas, como ustedes pueden ver, cercanas a cero. Otro estudio también en adultos jóvenes, ya sanos, mostró también que los seropositivos, ¿no es cierto?, prácticamente no tenían reinfecciones. Y eso es lo que están mostrando aquí estos gráficos de estos papers, en este caso publicado en el The Lancet. Otro estudio aquí en Italia, ¿no es cierto?, donde golpeó fuerte alfa, ya uno de los países donde hubo alta letalidad, ¿no es cierto?, sobre todo en ancianos, ¿ya?, y en ancianos institucionalizados, y vemos lo mismo, ¿no es cierto?, la infección, ¿no es cierto?, y bueno, la reinfección muy baja. ¿Qué nos está diciendo esta evidencia clínica? Nos está diciendo que la probabilidad de que usted se vuelva a enfermar de COVID, ¿ya?, es muy baja. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con inmunidad adquirida naturalmente, como nos estaba mostrando la doctora hace unos minutos atrás. Aquí tenemos, por ejemplo, cuánto es la durabilidad de esta inmunidad. Y en este estudio, que es de febrero del 2022, 20 meses. Es decir, tenemos una inmunidad adquirida, ¿ya?, que va a durar más de un año, y contando, ya llevamos 2 años. Entonces, por lo tanto, no solo estamos hablando de que vamos a tener una protección robusta, eficiente, sino que durable a lo largo del tiempo. Entonces, uno ahí se puede preguntar, ¿es necesario vacunarme con tal frecuencia o con tanta frecuencia si yo ya he sido afectado por COVID? Esa es una pregunta válida desde el punto de vista de la evidencia actual. Estoy de acuerdo.
Hace un año atrás, un año y medio atrás, no contábamos con esta evidencia tan dura y tan robusta, pero hoy día sí la tenemos. Y bueno, la evidencia epidemiológica finalmente termina mostrando el mismo fenómeno. Termina mostrando, en todos los estudios epidemiológicos se mostró que las personas que habían tenido una infección por COVID tenían una alta protección contra reinfección. Estamos hablando de que los estudios varían entre un 80 a 100% en algunas de las cohortes epidemiológicas y estamos hablando de cohortes de miles de personas. Es decir, el riesgo de reinfección es muy, muy bajo. Ese es el estudio que ya mencionó la doctora Acevedo, un estudio de 2021 de Gazi, donde había un 13 veces mayor riesgo, digamos, de infección en pacientes vacunados comparados con aquellos que no estaban, digamos, vacunados. ¿Y qué nos dijo esto? Que las vacunas, y estos fueron los primeros estudios que mostraron que las vacunas no prevenían infección por SARS-CoV-2. Y lo mismo los otros estudios mostrando que nuevamente los individuos que habían sido previamente infectados tenían muy, muy bajo riesgo de reinfección. Hay otros artículos ahí muy interesantes. Las revisiones mostraron, ¿no es cierto?, en general lo mismo, ya las revisiones sistemáticas, y cuando ya tenemos este nivel de evidencia, estamos hablando del más alto nivel de evidencia. El más bajo nivel de evidencia es la opinión del experto, cuando no existen estudios directos. Y el más alto es cuando tenemos una revisión sistemática de estudios independientes que confirman un fenómeno que se está observando, ¿no es cierto? Y en este caso era la durabilidad de la inmunidad, 300 días, 212 días, como ya vimos, 20 meses, muestras enormes, así que por lo tanto uno podría concluir ya que la evidencia epidemiológica hoy día es robusta, apoyando que la inmunidad natural adquirida después de haber tenido una infección por el virus SARS-CoV-2 es elevada. Aquí tenemos los rangos de días, por ejemplo, ya en estudios de Dinamarca y en Estados Unidos. Este muro de inmunidad natural, entonces, para las personas reinfectadas, en la mediana de tiempo es alrededor de 277 días, las probabilidades de enfermedad grave en el momento de la reinfección fueron 0,12 veces, y la media es 90%, digamos, menos probabilidad de resultar en hospitalización o muerte. Es decir, estamos hablando de que la inmunidad natural es un fenómeno robusto y fundamental para el control de la pandemia. Es decir, tenemos que preguntarnos qué hubiese pasado si no decretamos lockdowns o cierres, no paralizamos las escuelas, ¿ya? Y dejamos que el virus se vaya expandiendo, ¿no es cierto?, en lo que es la población de riesgo. Bueno, eso yo creo que complementa ahora lo que es la primera parte de mi presentación y que responde a la primera pregunta. Como vemos acá, la evidencia epidemiológica, la evidencia clínica y la evidencia biológica acumulada con SARS-CoV-2 en diferentes poblaciones, estudios independientes, podemos concluir que estamos, ¿no es cierto?, frente a un fenómeno robusto, ¿no?, eficaz y duradero como inmunidad natural y por lo tanto fundamental para el control de la pandemia. Eso sería para la primera pregunta.